eso, gracias por la invitación siempre a participar de diversas maneras, y como saben me interesa un montón su trabajo. Y yo venía pensando en una línea de cosas para charlar, y cuando vi la propuesta de hoy, se me hizo inevitable hablar de esto, de esta propuesta en particular, y después ir enlazando con las otras ideas que vengo pensando, un poco como también como a compartir a modo de poner a prueba, de ideas en proceso para seguir charlando. Bueno, primero como una cosa que ustedes mismos han comentado más de una vez, y que se ve en este trabajo, me parece muy claramente, es la conciencia del carácter de testimonio del trabajo. O sea, hay una conciencia muy clara en estar haciendo memoria y en estar trabajando con distintas funciones del archivo. Otra cosa que me parece que atraviesa y es bastante fuerte es como esta idea de, queda muy claro como espectadora, la potencia creativa de lo cotidiano. Y en los trabajos de ustedes se ve muy claramente. Lo relacionaba con algunas fotos que uno mismo manda o que recibís de gente que está en otros lugares y que estos días se tuvo que tomar un avión, y bueno, cómo en eso encontrar el lugar para la creación. Y como había Paula adelantado antes, este trabajo que recorre el año, es lo que me pasó. Yo lo vi y dije, wow, esto es un calendario. Yo venía trabajando y lo que les voy a proponer en realidad pensar es en torno a los espacios, ¿no? Pero acá hay un calendario clarísimo que me parece que, bueno, es el calendario del aislamiento, de nuestro aislamiento. Yo creo que está remarcado por unas cuestiones de clase, etarias, digamos, es de ciertos sectores, ¿no? Que nos podemos sentir identificados con estas vivencias de este aislamiento. Y pensaba, es como un aislamiento, digamos, es un calendario afectivo y natural. Hay una relación con lo que yo vengo pensando, y esto también es la otra propuesta, en torno a las teorías de los afectos y pensar qué pasa por ahí como modos de construcción de conocimiento. Y entonces me parece que este es un calendario afectivo y un calendario natural. Hay una conexión con lo natural, con las estaciones, que parecería eh, eh, chocarse siempre con la cuestión del urbano, pero me parece que en la progresión, en el enlace entre estos trabajos hay como una vuelta a la naturaleza urbana, digamos. Bueno, esta conciencia estética de ser testimonio de una época está clarísimamente en el prólogo, me encantó ese prologuito tuk ahí, donde se presentan las reglas de juego, ¿no? Voy a hacer lo más rápido que pueda, porque si no me voy a alargar un montón, una recorridita por cosas que veo en las que vi estas ideas que acabo de plantear en los distintos 6 trabajos. El primero me parece que plantea claramente estos primeros momentos del aislamiento, la cosa más lúdica, lo festiva, está lo utópico, esa enumeración de las rutinas de actividades que eran las de siempre, pero eran nuevas en esa forma de hacerlas todos los días así, igual durante, creo, el primer mes, pongámosle por decir algo. Y el trabajo de Laura, en junio, me parece que ahí está el reclamo al sol, el reclamo de sol, que expone un poco este pasaje del otoño al invierno, se titula Procesos de autofotosíntesis, ¿no? Y ella habla de un proceso de transformación de energía. Evidentemente hubo entre lo primero y lo otro algo que pasó con la energía que ahora hay que fotosintetizar de alguna manera. Y ella dice, interrumpir el cotidiano de algún otro paseador fotosintético. Me llamaba la atención, tiro ideas que me llaman a mí la atención para que quien quiera después recoja el guante. No de cualquiera, digamos, interrumpir el cotidiano de otro paseador fotosintético. Y acá me parece que viene esto de la identificación y de quiénes estamos viendo qué cosas en este proceso, ¿no? Y después propone pegar carteles que son muy distintos a esos otros carteles normativos, protocolares, con los que se estaba encontrando. Como primero viene como esta búsqueda de sol,
que se oscurece por completo en los otros trabajos que siguen, el de Martín Urruti y el de María Lorea, es, digamos, lo que era Pandemia Vida en abril es Pandemia Panic, ¿no? En julio, en agosto, y el trabajo que se abre con los recuerdos de ciudades en viajes, en algunos casos creo eran tal vez las primeras veces en esas ciudades, y tal vez pensaba yo la primera vez en unas pandemias, el lugar de la primera vez, y aparece la casa, después voy a volver sobre la idea de la casa como refugio por un lado, y está como el plano y el contraplano de la casa, ¿no? Es el lugar, entrecomilladamente, lugar donde estar fuera del tiempo, esta casa que es refugio y al mismo tiempo es ansiedad, es el lugar de las obsesiones, ¿no? Y que arde. Lo de arde también me parece que tiene varios sentidos posibles, que, digamos, arde en el sentido de no se banca más, y en el sentido de que también es el punto de la transformación, algo que se quema para que pasar a otra cosa. Y la casa en relación con el agua, yo iba a proponer, pensar también la idea de ágora como espacio de discusión. Esto Horacio puede hablar mucho más extensa y profundamente que yo, pero bueno, pensar la idea de casa, del adentro y el afuera en relación con el ágora, como espacio para la discusión política a la distancia, y qué pasa con la virtualidad. Y agosto, el trabajo sin título, que es como una búsqueda de, un intento de buscar definiciones, y al mismo tiempo de cuestionar esas definiciones como un modo inevitable de ser, ¿no? Y la máquina de escribir me parece que también es como esa búsqueda de otro tiempo, buscar otro tiempo todo el tiempo, y tal vez la máquina de escribir remite al pasado, ¿no? De algún modo, a buscar esas otras ciudades, eh, ir al recuerdo de esas otras ciudades. Y tu trabajo, Paula, el trabajo de Paula, me parece que abre ya a otra cosa, y acá es la primavera, digamos, se ve como muy claramente lo que en el trabajo de Laura era la búsqueda, el reclamo más bien de Sol. Acá Paula revela los mecanismos de trabajo, la metodología de sus intervenciones. Hay algo como más de luz en revelar la metodología, también Laura la revelaba de alguna manera. Y acá las intervenciones son, entre comillas, para no dejar de articular con otros. En lugar de, lo de Laura era interrumpir el cotidiano de los otros fotosintéticos, y acá es sacudir el hastío pandémico. Acá, como que en septiembre ya podíamos mirar para atrás. Ese hastío ya lo queríamos empezar a sacudir. Bueno, el 21 horas. Trabajo de Fede Aguilar recupera algo que también apareció muchísimo en otros momentos y en otros lugares, que es qué pasa con la infancia. Resistir como un jaguar, no dejarse arrinconar por este modo adulto de cerrando puertas y ventanas, vuelve lo de la casa, disfrazarse de aguará, de zorro para poder seguir jugando, usar la treta para resistir, disfrazarse para resistir. Bueno, acá podríamos hablar, yo podría hablar horas, porque además los que pasamos pandemia con niñas, aprendimos muchísimo. Y aparece la leyenda del familiar, y la idea de aprender de los niños, ¿no? El familiar en cuanto a, estuvieron obligados a volver a la escuela. ¿Qué escuela? Bueno, para cerrar, y me estoy empezando a apurar porque veo que me alargo, el trabajo de Martín Seijo me parece que lo que hace es cumplir la treta que se anuncia en el trabajo de Fede. Se juega otra vez. Estamos en octubre y se vuelve a jugar y aparece lo lúdico, reenvía otra vez a esa búsqueda de qué hacer. Me parece que hay y preguntas del tipo, ¿quién es el bicho? No perdamos el olfato, no perdamos el instinto. Hemos charlado con Martín respecto de, y lo iba a decir más adelante, yo pensaba en la intuición como modo de conocimiento, y él está pensando en el instinto, y me reenvía también a la cuestión animal del trabajo anterior, y con qué, no sé en qué me convertí con tanta distancia social. Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado esto, la identificación es como permanente. Y me parece a mí, hay como una reconciliación con el aislamiento, capaz porque es posible, ya vemos como entrevemos alguna salida, alguna vacuna, algo,
que permite un poco reconciliarnos con el encierro. Estos trabajos, digamos, los trabajos de memoria del aislamiento, yo, y lo pongo a consideración también, a ver si ustedes piensan o pueden ver algún otro tipo de clasificación de alguna manera de lo que ocurrió en pandemia. Yo venía trabajando desde teorías de los afectos y colectivos activistas. Entonces veo qué pasa en pandemia. Este trabajo me parece a mí que se puede agrupar de alguna manera para poner cierta orden en todo lo que ha habido, como con aquellos que fueron como expresión o narración de la propia vivencia del confinamiento. Estuvo también muy al comienzo el trabajo de Abeger, La frontera desde el cuerpo, por ejemplo, con cineastas, ¿no? Que era una propuesta bastante, digamos, con un resultado parecido en cuanto a artistas que expresan su experiencia del aislamiento. Después hay otro tipo de trabajos que tienen que ver con participación ciudadana, sobre todo en fechas, 24 de marzo, 3 de junio. Después trabajos de denuncia de situaciones coyunturales, por ejemplo, en el caso de Funo, cuando hizo en mayo un trabajo que denunciaba las políticas de la reta en los barrios vulnerables. Y el Memoria del Aislamiento me parece que tuvo el impulso, tuvo como la respuesta rápida, digamos, ¿no? De lanzarse a trabajar muy al comienzo. El 24 de marzo me parece que fue la fecha que agarró a todo el mundo medio sin saber qué hacer, cuando ya estaba previsto qué hacer y había que transformarse. Y la compañía hizo Los Barrios Tienen Memoria, virtual, y se hizo el pañuelazo también. Acá empieza a pensarse como un impulso, me parece a mí, ¿no? Cómo la casa empieza a convertirse en un espacio poroso y a extenderse hacia el exterior, se comunica a los vecinos. A mí me pasó algo re interesante, que fue nosotros nos mudamos, yo me mudé hace ahora 3 años, o sea, en ese momento hacía 2 años no sabía quiénes eran mis vecinos. Entonces el pañuelo funcionó como la construcción de un nosotros colectivo, de un señal a pertenencia. Yo me enteré quiénes de mis vecinos ponían pañuelos. Y entonces empieza a aparecer la casa, por un lado como refugio, cuidado, y estos eventos, estos trabajos, encierro, y al mismo tiempo todo lo que hemos conocido respecto a qué pasó con violencia de género y como espacio amenazante. En estas experiencias aparecen modos de concebir el espacio, de vincular el adentro y el afuera, de entrar y salir de la casa, la reconfiguración del tiempo, la resignificación de la distancia, todo el tiempo, que operan como movilizadores de afectos y que toman forma de sensación de asfixia, de alivio. A veces en algunos de los trabajos de otras ediciones de Memoria del Aislamiento, por ejemplo, al volver a ver a alguien, y también esa seguridad insólita cuando pasaba algo esperado, cuando, digamos, lo insólito era que lo esperado se cumpla, la alegría del comienzo por las pequeñas cosas cotidianas, el extrañamiento frente a cosas que antes pasaban desapercibidas, aparece tristeza, nostalgia por un pasado perdido, por un futuro añorado que no sabemos qué va a pasar, y mucha incertidumbre, desilusión, ansiedad. Estos son como los afectos que van apareciendo y que toman forma de acción de alguna manera. Y se evidencia la confrontación de cada uno de los artistas con sus fantasmas, sus obsesiones, sus deseos, y que además parecen ser los deseos, fantasmas, obsesiones más colectivos que individuales. Yo trabajaba en otro trabajo sobre la idea de avatar como doble con el cual comunicarse y con el cual actuar. Veía cómo trabajaban los colectivos con avatars en el espacio virtual, y inevitablemente esto llevaba a pensar cómo todo el tiempo estamos trabajando, estamos comunicándonos a través de avatars. Somos nosotros, somos quién es mi cuerpo y dónde están los límites, ¿no? De eso. Y me interesaba empezar a pensar la idea de avatar como doble
artificial y a la vez relacionarlo con la idea de doble de riesgo. ¿Cuál es el doble de riesgo? Es el que sale ahora a la calle, digamos, ese doble artificial que construimos todo el tiempo. Y en relación con la idea de ahora, como espacio en el que se dirimen los asuntos públicos, ¿no? Entonces nuestros avatars ahora son los encargados de concretar la participación en la arena pública. Entonces, en las primeras ediciones, ya para como ir recogiendo ideas y cerrarlas, en un primer momento se dieron trabajos como donde el extrañamiento estaba en primer plano y después apareció una expresión más crítica en términos generales. Al principio la exploración de los espacios del hogar, del tiempo, antes no habitados conscientemente, un tiempo marcado por la expectativa en el futuro próximo, la idea de gozar de ese tiempo propio que no estaba esperado, que era inesperadamente ganamos tiempo, parece ser al principio, y después empieza a aparecer con fuerza la incertidumbre, el hartazgo, la frustración, la no salida próxima, y se hace patente en la aparición de temáticas como la flexibilización laboral, ¿no? Esto del teletrabajo justificado por la cuestión sanitaria. Y entonces, me parece a mí que no parecerían estar surgiendo aquellas utopías que leíamos en los primeros artículos de los intelectuales que juntaron en el primer libro de Aspo, por ejemplo, que fue Sopa de Wuhan, por lo menos no con la evidencia, con la potencia que nos interesaría. Me parece que lo que está pasando con los laboratorios da cuenta de eso, y que por lo tanto me parece que es posible solamente pensar en espacios chiquitos como formas utópicas de transformación. Y una frase de Paula en el trabajo es: algo así chiquito es mucho, esto así chiquito es mucho, ¿no? Y si los afectos pueden ser motivadores de acciones políticas, estoy tomando en esto a Sara Ahmed, me parece que podríamos pensar que a través de la interfaz digital también se produce emocionalidad colectiva. La emocionalidad colectiva es un término de Bailu con el que vine trabajando y me encantó. Entonces, yo pensaba en los trabajos que se dan en el espacio físico, ¿no? La activación de emociones está indisolublemente ligada al espacio, la codificación de la afectividad en relación con las emociones pasadas y con las que volvemos a vivir al volver a pasar por un lugar, y las posibilidades de proyectar una emocionalidad diferente en ese lugar. ¿Qué pasa en lo virtual? Bueno, yo tiro mi hipótesis un poco. Me parece que hay una posibilidad de generación de emociones colectivas, que la pantalla no logra absorber por completo, que algo pasa, que algo ocurre entre los cuerpos, aunque no nos toquemos, aunque no nos podemos oler. Me parece que estamos como yo en un momento pensaba todo esto como una película de ciencia ficción, todos con barbijos, digamos, era como una treta también, ¿no? Para salir de ese lugar. Y pienso que en esa línea de la ciencia ficción algo se filtra por el monitor, al cruce de las emociones de los otros cuerpos. Me parece que percibimos lo que nos pasa de otro modo, de modos que estamos construyendo, sentimos lo que hay del otro lado, y me parece que esa también es una forma de conocimiento, me parece que es una forma de construir saber, que es cuestión de ejercitarla. Y yo me preguntaba esto, para cerrar, por ejemplo, entre otras cosas, ya podríamos decir que estamos casi en la nueva normalidad, o que la normalidad está de alguna manera, nosotros estamos acá adentro, pero afuera pasa de todo también. Y la pregunta era: ¿qué estamos haciendo? Porque ya no es qué vamos a hacer, qué vamos a hacer en la pospandemia. Me parece que la pregunta es qué tretas de estas ya estamos activando, vinculadas con el uso de los espacios, vinculadas con esta construcción de avatars, y qué de esto, yo me pregunto qué de esto es posible sostener como micro posibilidad de transformar algo desde nuestro lugar. Me parece que es la única que queda, ¿no? Así que me parece estos trabajos aportarán un montón